algo raro en el ser humano, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo igual. No es común esto en el ser humano no está acostumbrado a las adversidades. Em, ¿Pudieron escuchar la entrevista de Daniel, Daniel Schipani? sí, polémica. A mí me Polémica, pareció muy ¿no? buena. Sí, Pero no te pareció polémica? ¿A comparte mí? eso de... Perdón, sí, adelante, adelante. No, 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 dale, dale. Seguí vos que yo me metí nomás de... Ah, no, perdón, no. Comparte esto que en un momento de la entrevista vos dijiste, Fabián, de que te hacía pensar desde otra vista, de otra visión. Bueno, ahí hay dos conceptos que tienen que ver con el ser todopoderoso y el autocontrol de Dios. No, no quiero animarme a hacer un análisis de lo que estaba sufriendo Daniel, pero hablaba también desde ahí. Y Ujú. justamente hace poco tuve viendo un video de Harold Segura, que hablaba justamente de lo mismo. Justamente hablaba de la fe en el sufrimiento. Interesante. Ahí un poco, no sé si contradecía o podía ser diferente esta visión de la concepción de lo que Dios hace y obra, de lo que Harold decía. Pero sí, bueno, uno entiende que atravesar ese dolor no es fácil. Yo he tenido tío pastor que murió el hijo muy joven y durante mucho tiempo estuvo enojado con Dios. Sí, Ujú. atravesar esas cosas son difíciles. Bien. David, ¿querés aportar algo? No, simplemente eso, que digamos, a mí no me pareció tan polémico lo que planteó. Quizás al revés, lo que me pareció de repente más, no sé si diría polémico, es este planteamiento del autocontrol de Dios. Porque en definitiva, o sea, en realidad él no cuestiona la omnipotencia. Él simplemente dice que Dios se autocontrola. Eh, digamos, yo he tenido la oportunidad de escuchar a Estrada, un sacerdote jesuita, un teólogo muy bueno, que habla precisamente sobre el tema de la omnipotencia. Y él, en lo que refiere, tiene que ver con las imágenes de Dios. Entonces, digamos, está bien, yo no quiero acaparar. Contesté la pregunta, después si querés continuamos el tema. Pero digamos, hay una visión desde otro lugar, ¿no? No, no, pero mi idea es siempre arrancar. Me gusta arrancar por las entrevistas, porque insisto que las entrevistas tienen un modo más coloquial de ir presentando los temas. Después están las lecturas que le dan otros fundamentos y marcos de trabajo, o de lecturas. Entonces, me gusta siempre comenzar desde ese lugar, Ah, este tiempo de clase. Digo, él, mi estilo de dar clase es más conversacional. claro, Tienen está. una edad que yo no les vengo a decir a ustedes lo que es Dios o cómo, sino ustedes tienen una edad, una experiencia que nos podemos nutrir. Entonces, mi juego siempre, y fíjense que las clases se recuerdan, siempre estoy preguntando, luego hago una presentación, hago un tiempo conversacional nuevamente y una segunda conversación, digamos, final, digamos, ese es el estilo, no sé si el mejor o no, digo, el estilo que he elegido para que sea más, más una construcción de aprendizaje colectivo, de experiencia, donde yo tengo como facilitador, como docente, la posibilidad de traerle esto, que no es ni la única verdad, pero sí algo que me parece que ayuda a pensar, a reflexionar, a completar algunas cuestiones o a reafirmar otras o a polemizar en la diferencia, digamos, ¿no? Entonces te cierro la Ya, idea un perdón, ya, poquito. bueno, entonces cerrate la idea y después le pasamos a Jerónimo. Dale. Eh, a ver, de alguna manera, así como nos pasa con el texto bíblico, en donde tenemos que salir de la idea que venimos aprendida, de que, bueno, los textos hay que mirarlos literalmente y que si dice que lo escribió Mateo es porque lo escribió Mateo, entonces vamos aprendiendo. También con Dios muchas veces lo que hacemos es
y aunque suene fuerte, a veces terminamos adorando una imagen de Dios que fue construida en esta historia de la fe del pueblo en respuesta a situaciones concretas. Entonces, la omnipotencia de Dios, del Dios que tiene una relación personal, no hablemos de las experiencias de fe, de las divinidades orientales o de otras experiencias, se nutre de su experiencia monárquica, en donde si el monarca era omnipotente, o sea, podía lo que quería, hacía lo que se le daba la gana, Dios no podía hacer menos. Entonces, la omnipotencia de Dios empezó a ser vista como una cuestión de poder. Y cuando uno mira la historia de la Iglesia y ve a dónde ha llevado, lo mismo la historia del pueblo de Israel, esta concepción de Dios como nosotros como pueblo elegido, Dios como omnipotente que le gana a los demás dioses, y entonces hacia dónde se desarrolla. Algunos lo que plantean que algo en la entrevista que vos nos dejaste lo comenta y ahí también se trabaja, por lo menos ya te digo, en estas personas con las que yo he tenido oportunidad de participar, desde la omnipotencia, no desde lo que es el poder, sino la omnipotencia desde el amor. En el amor, Dios, pero digamos, el poder supremo, digamos, de Dios está en el amor, no en que pueda o no modificar tal o cual cosa o cambiar o hacer a su antojo, porque de alguna manera, si uno mira, por ejemplo, nomás en la vida de Jesús, Dios no pudo evitar que Jesús muriera. Y uno puede, si querés, hasta desde lo filosófico, decir, Dios puede odiar, y si no puede odiar, entonces hay algo que no puede hacer, y si no lo puede hacer, no puede ser omnipotente. Digamos, eso sí te lo pones a mirar filosóficamente y entre discusiones, digamos, pero esa cuestión de omnipotencia hace agua por todos lados. Entonces después tenés que empezar a explicar por qué si ese omnipotente no interviene. Entonces decís, bueno, no interviene porque nos da libertad. Y bueno, pero entra toda una cadena de justificaciones a Dios cuando en realidad a Dios nos vamos acercando a través de nuestra pequeña comprensión humana y Dios siempre se nos escapa por todos lados, porque Dios es lo totalmente otro. Y nos referimos a Él de acuerdo a nuestra pequeña comprensión, pero siempre tenemos que reconocer que lo que podamos decir de Dios es limitado. De alguna forma es lo que planteaba Agustín. De Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Perdón, me extendí un poquitito, pero... No, bien, bien, pero era para poder desarrollar una idea, si no, a veces no se puede. Gracias, David. Jerónimo, Bueno, hola, profe. Hola a todos. ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo noté, primero, noté en el pastor o en el profesor también, Es, es como pastor, es es pastor, sí, es pastor, todo, ya debe ser, es profesor exacto, sí, y, sí. bueno, también es profesional en psicología, digamos. Sinceramente yo noté, tal vez por la etapa en su vida, ¿no? Y por todo lo vivido. eh, una cierta forma de expresarse, tal vez muy cerrado en lo que él pensaba, ¿no? Como afirmando ciertas cosas de una manera muy tajante, ¿no? No sé, utilizó frases que me llamaron un poquito la atención en un momento cuando él quería explicar algo, en alguna decía, como que ya no aguanto ciertas cosas, como que ya no soporto ciertas otras, ¿no? Hasta en el diálogo, ¿no? Por ahí, sobre todo ecuménico, porque cuando era interreligioso él no encontraba eso de él. Eh, y, y creo que tal vez entendí como no que en algunas cosas comparto, creo que estuvo mal expresado por ahí, o pienso yo, ¿no? Desde mi perspectiva, el que Dios no es todopoderoso para querer, o sea, levantar un atributo de Dios y bajar otro, ahí está el problema, ¿no?
en decir Dios no es todopoderoso para decir que Él da libertad y que Él se autolimita. Tal vez expresarlo de otra manera, creo yo, es más, se entiende un poco mejor, ¿no? Eh, y, y la frase, una de las frases que me quedó un poco picando ahí es la que él utilizó, como que él ya no acepta cuando alguien le dice Dios tiene control o Dios tiene el control, ¿no? No vengan con Eh, eso. Dice. claro, yo lo noté, si bien una sabiduría impresionante en esto, eh, noté eso, ¿no? Como que no me vengan con estas cosas porque yo ya no los acepto, ni siquiera las escucho. Que venga alguien a decirme Dios tiene el control y, y esto tiene que ver con la afirmación que él decía, ¿no? De la autolimitación y la libertad. Y bueno, un poco también, tomando lo que dice David, creo que no llegamos a conocer en totalidad a Dios en muchas cosas, ¿no? Y tal vez lo que nosotros afirmamos muchas veces deja expuesto otras cosas. Entonces, Ujú. sí creo que Dios se ha limitado en muchísimas cosas, en no destruirnos a través del amor expresado en Jesús, en la humanidad misma de Jesús, ¿no? Y todas esas limitaciones que llevó para poder lograr entender y ser uno de nosotros y llevar nuestro pecado. Eh, pero la frase Dios no es todopoderoso, eh, por ahí expresado de otra manera, podría ser Dios no quiere utilizar todo su poder en cierta manera. Y creo que escuché el audio de Claudia, que estuvo muy bueno también lo que mandó al grupo, eh, y ella expresaba algo que me pareció muy bueno. Decía yo, por ahí cuando algo no me sale, puedo agarrar y romper la computadora. Y tengo el poder para hacerlo. Pero si bien no lo hago, ¿no? Entiendo que si hago eso, me perjudico yo mismo, ¿no? Y bueno, hay muchos textos que lo muestran así, o a un Dios eh, decidido a hacer algo y a través de la intervención de un simple ser humano como Moisés, guardando su enojo. Eh, entonces creo que ese lugar es correcta por ahí lo que quiso decir. Creo que por ahí no se expresó bien. Tampoco es analizarlo al profesor, al entrevistado, para nada, sino que sí me sorprendió lo tajante que fue con algunas cosas que no son que creo yo no se puede ser tan tajante en algo, porque hay diferentes posiciones en eso, ¿no? Y está bueno escucharlas y aprenderlas también, ¿no? Y después cada uno decidir en cuál se planta, ¿no? Pero es muy rica, la entrevista fue muy rica. eh, y después, bueno, las lecturas me parecieron excelentes, las lecturas que ayudó muchísimo, ¿no? Pero bueno, noté eso nomás Bien, que lo quería aportar. Sí. bien, gracias, Jero. Claudia, y luego sí, ya este, Sí, me van dando material para decir cosas. bien, justamente, bueno, ahí Jero hablaba de algo de eso, pero yo creo que son dos cosas muy diferentes y que a veces caemos en esos dualismos, ¿no? Si esto es así, no puede ser de esta manera. Y creo que por un lado, el hecho de que, bueno, lo que se decía recién, que Dios tiene la capacidad para hacer las cosas, que se limite por amor, porque es un Dios legal, es un Dios de legalidades, entonces hay cosas que ha dispuesto, entiendo, desde mil limitaciones, como decía David, que las tenemos. Hay cosas impuestas desde el principio de los tiempos por él y él mismo no las cambia porque tienen un orden. Entonces, las limitaciones de él no quiere decir que no todo lo pueda, entiendo eso. Me parece que decir una cosa no quita la otra. Ahí creo que se mezclaron. Y Ángel nos había pasado, y lo tengo acá, opiniones de otros autores que también me parecieron muy importantes, ¿no? Por ejemplo, John, no sé si lo voy a pronunciar bien, Paul Kinghorn,
un teólogo británico que también hablaba de que Dios trabaja dentro de las leyes de la naturaleza y que no interfiere de manera arbitraria. Claro, porque si no seríamos todos, pienso, muñequitos o piezas de un tablero de ajedrez que él moviliza según como le parece que hay que acomodar. Entiendo que desde mi humilde opinión ilimitada, ¿no?, de Dios, quiero seguir creyendo que Dios es omnipotente, pero que hay cosas que se limita o que las maneja desde de un ordenamiento del todo. No, eso quería decir, claro, lo que yo decía era, yo puedo romper algo, pero me limito porque sé que no me conviene, que voy a dañar quizás a otros, bueno, todos vivimos así. Y en esa lógica quizás podemos entender a Dios, eso es lo que yo pensaba. Muchas gracias, Claudia. A mí bueno, Daniel escribe de una manera como muchos autores y transmite de otras, digamos, ¿no? Uno de los textos creo que es de Daniel Esquipani, justamente, que tenían para leer. Y si ustedes leyeron el texto, por más que tenga algún momento testimonial también, el estilo de escritura tiene otra frescura, otra manera. Pero lo que ha tenido como virtud siempre Daniel en su trayecto es plantearse estos temas marginales, es decir, jugando en los márgenes de lo conceptual, no está en el centro donde dice estamos todos de acuerdo acá, ha jugado acá en estos márgenes y entonces genera este tipo de cosquilleo, esta polémica que decía Edgardo, genera este tipo de cosquilleo que me parece que es muy válido para seguir repensando nuestra fe, ¿sí? Para seguir repensando nuestra fe. No para ver si tiene razón o no tiene razón, o sea, salir de una dicotomía, tiene razón o no tiene razón, y entrar en otro estado de decir, che, ¿qué me aporta esto a mi fe? ¿Hay algo de lo que me aporta mi fe y que luego de alguna manera puedo yo empezar a retransmitir de otras maneras? O, porque si no puedo quedar encerrado, sí, en dogmas. Dios es omnipotente, Dios es esto, puedo quedar encerrado en dogmas, pero a la hora de la vida me quedo corto, porque el dogma no explica la vida, ¿sí? La vida tiene un carril que va más allá del dogma, ¿sí? Es decir, el dogma me puede dar una concepción teológica, un marco teológico, un lugar donde yo puedo albergar mi fe, pero mi fe permanentemente en la vida va pasando por distintos momentos que va haciendo repensar a mi fe. Eh, y esto me parece que es lo valioso quizás de este tipo de situaciones, más cuando pensamos en el tema de la adversidad o el sufrimiento. Tema complejísimo y que no hay una sola resolución. Se lo he visto desde las ciencias sociales, se lo ha visto desde la filosofía, se lo ha visto desde la teología, se lo ha mirado desde muchos lados al sufrimiento y es algo casi inaccesible en términos, ¿qué es el sufrimiento? Digamos, ¿no? Más allá de una cuestión descriptiva, no, uno puede dar cuenta de por qué hay situaciones de sufrimiento, pero no podemos dar cuenta de todo el sufrimiento, ¿sí? Y desde allí me parece que puede haber sido más claro, menos claro, como expresaba Jerónimo en su manera de decirlo. A mí me parece que él quiso decirlo así. Digo, es una interpretación libre, es una interpretación mía. Es decir, creo que por su propio estilo quiere decirlo como para que nos genere un cosquilleo interno y, che, ¿y acá qué dijo? ¿Sí? Hablando de que mm, este Dios que parece que no es todopoderoso, pero yo creo que yo coincido con lo que dice David.
Él no dice que Dios no es todopoderoso. Ese es el juego que hace escuchar, pero él no está diciendo eso. Pero como jugó ahí al límite, nos hace parecer que dijo eso. Uno si lo escucha, y además si uno lee su más trabajo, y uno si conversara con él en otros espacios, no es donde él está parado, es lo que está tratando de mostrar cómo es Dios, es como que lo que está mostrando me parece que el atributo mayor de Dios es el amor, y que desde ahí se juega todo el resto. Particularmente, no sé en ustedes, pero a mí me hizo muy bien afirmar que el mayor atributo, y no estoy diciendo me parece nada que no esté sostenido desde lo teológico, lo bíblico, podemos no estar, podemos no estar de acuerdo, pero de que el mayor atributo de Dios es que Dios es amor, y que si hay una esencia que envuelve todo lo demás, es el amor. Aún el ser todopoderoso, desde el amor. Aún el ser justicia, desde el amor. Aún el ser misericordioso, desde el amor. Es decir, lo que envuelve todos los grandes atributos de Dios es el amor. Y lo que me parece que rescata él es justamente que es lo que pone en juego y lo que no va a negociar en todo Dios es el amor. Y si uno lo lee con esta clave hermenéutica a toda la Biblia y a la historia de, de la humanidad, uno puede hacer una lectura que más allá de las situaciones personales o sociales que se hayan vivido, que hayan vivido los pueblos, ¿sí? Lo que uno no puede desengancharse es que Dios acompañó con amor a la gente. Inclusive, fíjense en esta frase final de Jesús, ¿no? Ustedes tendrán aflicciones, ¿sí? Pero yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es decir, fíjense que no, no está sacando el tema de los sufrimientos, las aflicciones, las adversidades. Lo que está poniendo en juego es su amor, su compañía. Esto me parece que es muy valioso pensando en nuestra materia y en la adversidad, ¿sí? Que lo más fuerte para nuestro propio crecimiento y para el crecimiento de nuestras comunidades y de la gente que tenemos alrededor, si uno quiere ampliar para el crecimiento de la sociedad, es cuando lo que no se pone en juego es el amor. Se puede poner en juego las demás cosas, pero el amor es como innegociable, digamos, ¿no? Em, Profe, perdón, sí, sí, eh, sí. pensando en lo que usted está diciendo, en lo que hablaba también el pastor, creo que el énfasis tiene que ver, y después en las lecturas mismas, ¿no? A veces, y me recuerdo esta frase tan tajante que él dijo, de como que no, la frase Dios tiene el control, él ya no la soportaba más, y creo que tiene que ver con que siempre en los momentos de crisis, de dolor, me ha tocado muchas veces escucharlo y verlo, siempre intentamos decir algo, ¿no? O para aliviar el dolor, y capaz que a mí me ha tocado estar en velatorios y muchas veces escuchar frases como, bueno, Dios sabrá por qué lo hizo, o la frase, bueno, es mejor que se pierda el cuerpo y no el alma, eh, y, y muchas frases totalmente inoportunas, ¿no? Y creo que cuando uno resalta el amor, como estamos hablando, en el amor uno a veces el silencio, el cáncer siempre justifica. Se me está perdiendo un Eh, poquito a mí. Se perdió un cachito, Jerónimo. Cuando uno resalta eso en el amor, y ahí se perdió un poquito tu voz. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. No, no, que creo que a veces lo que él quiso expresar, o entiendo, tiene que ver con que siempre tenemos algo para decir,
y utilizamos la frase Dios tiene el control, que es la que él puso como que no le gustaba, como para dar alguna salida, ¿no? Y a veces no hay mucho que decir, simplemente acompañar, ¿no? En la crisis, en el dolor. Entonces, bueno, de su experiencia entiendo, nos quiere enseñar eso, que en el dolor hay que acompañar y no utilizar las frases, bueno, Dios permite, Dios deja que pases por acá, fue Dios quien lo hizo, es para que crezcas, un montón de situaciones o frases que utilizamos que no suman muchas veces y que restan a la fe y en las circunstancias, ¿no? Ujú. Quizás uno de los textos paradigmáticos de esto es el siempre recordado de Job, digamos, ¿no? Este, que lo que está poniendo en juego es una concepción teológica del dolor y del sufrimiento, digamos, ¿no? Donde en todo hay que encontrarle un porqué o aún un para qué, digamos, ¿no? Porque también ahora pasamos de la frase, bueno, no importa el por qué, sino el para qué, digamos, ¿no? Está bien, el para qué nos ayuda a seguir manteniendo el sentido de vida. No estoy diciendo que no, no estoy negando esa parte, pero quizás es más como decís vos. El dolor y el sufrimiento hay que transitarlo. Y si, y si lo transitamos desde meramente desde el enojo y la amargura, y puede producir daños importantes en nuestra vida. Ahora, si lo podemos transitar sabiendo que hay brazos cálidos que nos sostienen, nos animan, nos apoyan, y seguramente las resoluciones que tendremos por esa red que hablábamos la otra vez, esa red de contención, esas redes sociales de contención, seguramente lo que podemos elaborar y sanar será mucho mejor. Y allí veremos cómo esos dolores nos pueden beneficiar en aprendizajes de la vida. No porque andemos buscando dolores para aprender, sino porque los dolores son parte de la vida y está bueno aprender de ellos, digamos, ¿no? No se trata de buscar el sufrimiento para ver cómo puedo aprender cosas, sino cómo, por nuestra propia naturaleza humana, vamos a atravesar sufrimientos y cómo de hecho de ellos podemos sacar algún tipo de provecho. A veces, este, eh, claro, estaba leyendo lo que puso Edgardo ahí. A veces, no es muy fácil entender el para qué, igual en medio del sufrimiento, ¿sí? Yo tengo, y ustedes deben tener, situaciones muy cercanas, personales, que todavía deben estar preguntando y no tengo idea por qué sucedió esto, que me causó mucho dolor. Y no es que, bueno, es importante el para qué. No tengo idea ni para qué, ni por qué, ni no tengo idea. Pero traté de no quedarme atrapado en esa amargura, sino igual llenarme de un amor y esa experiencia que de alguna manera me acerca al dolor y al sufrimiento de los demás. Es un tema para mí casi nuclear dentro de lo que vamos viendo, entonces da como para seguir hablándolo, pero le propongo hacer un pasito más en la conversación, en la charla, en la presentación de esta clase. Y bueno, ustedes saben lo que es una crisis, digamos, ¿no? Como entendiendo la crisis como, para dar una definición coloquial y rápida, un cambio traumático, un cambio no esperado, un cambio no programado, un cambio que no estaba dentro de lo esperable, que me produce una instancia nueva. Por lo tanto, toda instancia nueva me desajusta con mi modo de vivir anterior y tengo que readaptarme a ese modo de vivir nuevo, producto de esa situación de crisis, que puede ser desde por pérdidas,
de seres queridos o de algo valioso, que puede ser por una situación laboral, que puede ser por alguna situación relacional, que puede ser por una situación económica, que puede ser por el contexto del país, que puede haber situaciones de esas crisis producto de alguna situación comunitaria, eclesial y o familiar. Es decir, la crisis no tiene un solo dimensión que desata la crisis, sino que hay múltiples dimensiones que desatan la crisis. Y quizás lo hayan visto, pero solamente lo voy punteando como cuál es un proceso saludable de una crisis, dado que, al igual que sufrimiento, crisis vamos a tener, y más de una, y en más de un aspecto, ¿sí? Y no porque uno quiera ser portador de malas noticias, sino porque está dentro del combo cuando te dijeron vas a nacer en este mundo, ¿sí? Viene incorporado, ¿sí? No hay una posibilidad de decir, yo vivo sin crisis, ¿sí? Porque ahí estaremos siendo un negacionista de todo lo que nos pasa. Que puede ocurrir, pero estaremos hablando de otra patología ahí. Bueno, lo primero cuando viene una crisis nos genera un sentido de enojo, de bronca, de ira. Esto es este sentido de impotencia, producto de esto nuevo que estoy atravesando, que me causa cierta malestar, dolor o sufrimiento, y entonces eso me produce un enojo, una bronca, una ira. O sea, como un primer paso casi, digamos, en una ruta de crisis. Lo que viene después de eso es la angustia, el dolor por lo perdido. Ya no puedo vivir como vivía en estado anterior, esto nuevo me lleva a una nueva situación. Ya no pueden ser las cosas como eran antes, esto nuevo me lleva a una nueva dimensión de vida. Por lo tanto, hay una angustia, hay un dolor, por eso que se pierde. Lo que habitualmente ocurre es que hay en tercer lugar, un primer lugar de incapacidad, de inmovilidad, de quedarnos como estáticos, especialmente desde nuestra emoción y de nuestra mente. Es como que no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decisión tomar, es como que quedamos allí, como flotando en esa situación. Esta situación de inmovilidad, si permanece, puede agravarnos nuestro proceso. Si va desembocando por el lugar adecuado, puede ayudarnos a hacer el proceso lo más saludable posible. Si quedamos atrapados en esta incapacidad de movernos, de reaccionar y no sabemos cómo readaptarnos a esta nueva situación, ¿sí? Eso va calando nuevamente en más bronca, en más ira, en más dolor, en más angustia, y eso va dando vueltas dentro nuestro hasta que se transforma en una especie de amargura. Y en algunos casos, casi en una cuestión más patológica, en una depresión. Una depresión como, como, como síntoma o en una depresión como estado de ánimo, digamos, ¿no? Es decir, como algo patológico o como algo que tiene que ver con el momento y que puede en algún momento salirse. Y cuando uno queda atrapado en esa depresión, en esa amargura, y si queda instalado allí sin poder readaptarse a su vida y como que sigue repitiendo lo mismo, esperando aquello que perdió, que nunca más lo va a volver a tener, o que nunca más lo va a poder tener de la misma manera, eh, empieza a llenarse de esa, de esa ira, de esa bronca interna, y en algún momento, en algún momento, el estilo de vida que tiene es que parece que está enojado con todos, casi que solemos decir por acá, que está enojado
con la vida. Si uno no sabe ya muy bien de por qué ha inundado el enojo en su vida, pero es como que está enojado con la vida. Y entonces permanentemente tiene gestos amargos, relaciones poco saludables, sin mucha visión de futuro, con mucha carga de pesimismo y negativismo con cualquier cosa nueva que salga, porque desconfía de todo lo nuevo, y es como que está permanentemente cargado de esa angustia este, em, amarga, digamos, ¿no? Pero ese es un camino donde queda como trabado, no hay resolución, queda como en una calecita girando siempre en el mismo lado y no logra salirse de su mismo encimamiento, es decir, no logra salirse de su propio ombligo, de mirarse a sí mismo, queda atrapado en sí mismo. Lamentablemente de esto vemos y hemos visto, o quizás nosotros mismos hemos atravesado situaciones como esta. Pero si logra salirse de esa capacidad de paralizada o inmovilizada y empieza a reconectarse con aquello nuevo para ver cómo se adapta a esto nuevo, esta flexibilidad le ayuda a tener nuevas alternativas y horizontes. Y estos serían como los puntos siguientes, es decir, ya no queda atrapado en ese dolor de la pérdida, sino que se empieza a adaptar a esto nuevo y empieza nuevamente a tener futuro, nuevamente a tener esperanza, nuevamente a ver posibilidades hacia adelante. Y en la medida que empieza a visualizar eso, luego empieza a ejecutarlas y a buscar su resolución. Esto que uno lo cuenta en minutos, eh, según la característica de las personas, lleva más o menos tiempos. Los yanquis, que siempre les gusta poner estadística y tiempo a todas las cosas, plantean que hay un tiempo determinado, hablan de 12 semanas. Mi realidad es que, y no lo tomen como estadística porque es solamente una experiencia, mi realidad que, que las veces que he trabajado con personas en crisis, ese tiempo depende de mucho, depende de la historia de esa persona, depende del carácter de esa persona, depende de la crisis que atravesó esa persona, depende de la compañía o con quién está, digamos, la red que tiene esa persona. Es decir, depende de muchas cosas para que ese tiempo sea eh, más o menos. Por lo tanto, em, este tipo de resoluciones lo más importante es poder acompañar el proceso y no que ese proceso se dé en un tiempo determinado, sino ir viendo que va inaugurando o va abriendo o va moviéndose de un lugar hacia otro y que no quedó estancado permanentemente en uno de estos puntos. Digo, la crisis como quizás uno de los puntos más importantes de la vivencia de la adversidad. Eh, alguna vez deben haber escuchado y contaba este tema de la... eh, ya me olvidé, pues tuve una clase por otro lado. Lo de la palmera no lo conté acá, si no, no lo cuento y se me mezclaron. La historia de la palmera. No, perdón, porque tuve una clase y ya se me confundieron, porque es un ejemplo muy válido, ¿sí? Para entender el tema de cómo son las resoluciones de la crisis. Hay un estilo de palmera, no todas, pero hay un estilo de palmera, ¿sí? Que tiene, su tallo es un tallo muy flexible y que cuando vienen vientos muy huracanados, tiene la capacidad de doblarse aún hasta tocar con la copa el suelo, sin que eso haga que se quiebre el tallo de esa palmera, ni que se brote la raíz de esa palmera. Y esto por dos cuestiones o por dos cualidades de esta palmera. Una, porque el tallo tiene, eh, eh, tiene una, 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 tiene
las fibras del tallo tienen un alto grado de flexibilidad, que impiden que se rompan fácilmente, que se pueda doblar mucho, pero que no se quiebre, y porque también la profundidad de la raíz de este estilo de palmera tiene la misma profundidad que del tallo hacia afuera. Es decir, si la palmera mide 2,5 metros, ese tallo está enterrado sobre esa tierra, sobre esa arena, 2,5 metros. Por lo tanto, ¿sí? Sí, lo que pasa es que creo que el bambú tiene un sistema más de redes por debajo. Ahí me pone eh, que también hay otro estilo de palmera que es así, y entonces el sostén tiene que ver, y es para otro ejemplo y para otra metáfora, el sostén tiene que ver más con las redes, ¿sí? Los dos ejemplos sirven para distintas, o como distintas metáforas para distintos ejemplos. En el caso de es cómo esa raíz tan profunda hace que sostenga sin quebrarse y sin brotarse la raíz de esta palmera. Em, y entonces acá valoro dos cosas dentro de la crisis. Una es la profundidad de vida interna que tenemos o que tenemos que cultivar, sea en términos espirituales como emocionales, como también relacionales, ¿sí? Es decir, esa profundidad para no quebrarnos o para no sacarnos por fuera de la raíz, la importancia de cultivar una vida de piedad y devoción personal que se transmite luego también en lo relacional, pero que se empieza a cultivar desde una disciplina personal. Y allí uno se encuentra con nuevas preguntas, nuevos diálogos con Dios y nuevas preguntas sobre uno mismo, porque uno cree que le pregunta a Dios, pero también se está preguntando a sí mismo en esa pregunta a Dios, ¿sí? Y en ese bucear uno va profundizando su fe. Y lo segundo es que uno va teniendo esta capacidad más flexible para entender que la voluntad de Dios, el saber de Dios, la presencia de Dios es mayor, muchísimo mayor de lo poquito que nosotros podemos entender. Esto que David decía al principio, ¿no? Es decir, nosotros como que tenemos imágenes de Dios, hemos ido construyendo imágenes de Dios, pero Dios es mucho más que lo que nosotros hemos alcanzado a construir con nuestra conceptualidad y con nuestra experiencia. Es muchísimo más que eso, ¿sí? Es tanto más que eso que ni siquiera sabemos cuánto más, ¿sí? Sabemos que es más, pero ni siquiera sabemos cuánto más. Bien, en esto del juego de la palmera, esta flexibilidad para saber que aun cuando haya situaciones que me puedan doblar, ¿sí? Dios tiene la posibilidad también de volverme a acomodar en la vida, en la medida que vuelva a readaptarme y poder seguir confiando que si está firme esa raíz, hay algo más siempre para compartir y para dar, aunque no entendamos ni el por qué ni el para qué. Y siempre me causó, y le voy a pedir si alguien me lo puede leer al texto, siempre me causó mucha intriga, ¿no? Hablando del dolor, del sufrimiento, este texto de Hebreos 5:8, que habla justamente sobre eso. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 5:8. Podemos leer el contexto si queremos, pero el texto quizás sea lo central. Y si lo leemos en más de una versión, mejor por una cuestión de darle distintos matices al texto, ¿no? Hebreos 5:8, ¿alguien lo tiene para poder compartirlo allí? ¿Alguien tiene una aplicación cerquita de Biblia? Yo puedo leer, acá ¿Segura? la tengo la Reina Valera. Dale, por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se refiere a Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene alguna otra versión por ahí? Esa versión Sí, yo está. lo tengo, así que Dale.
John, bueno, algo similar, ¿no? Dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Esta es la Biblia de Jerusalén. La Jerusalén. Bien. ¿Una NBI, una popular tienen por allí? Profe, yo tengo una que es la Biblia de la Iglesia en América, es una editorial católica. Ajá, dale, sí, sí. Dice, y precisamente por ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. ¿No les suena fuerte ese texto hablando de cosas polémicas el día de hoy? El Hijo de Dios tuvo que sufrir para aprender la obediencia. Y si uno Pero lee el aparte, contexto, sí, no, digo que choca hasta con lo que el propio Jesús decía. O sea, cuando habla de quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le va a dar piedras, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos. Y acá de alguna manera le dice el Padre, la única forma de que aprendiera a ser hijo es haciéndolo sufrir. O sea, choca hasta con lo que el propio Jesús decía. O sea, para Aprendió mí, sufriendo a obedecer. O claro, sea, pero bien, no, no, para mí no entra no. Como si no hubiese otra forma de aprender sino esa, para realmente aprender, ¿no? Wow. Imagínate, se lo decís esto a un fundamentalista, hay que aprender con el sufrimiento, dale y dale, o sea, claro, pero es así. Entonces ahí es donde bueno, uno eso también es lo tiene que que se aprender refería al video también, ¿no? Él estaba claro, como en contra de esto, de utilizar estas frases como diciendo, bueno, ¿qué estás aprendiendo con el sufrimiento? Si bien que después, son frases cliché, o sea, claro, y uno tiene que aprender a discutirlas, más allá de la experiencia y la profundidad que puedan tener y del valor que, como él decía, después cada uno puede sacar su propia experiencia en base al sufrimiento, lo que uno puede aprender, pero de ahí a, digamos, generalizarlo y que todo el mundo tenga que tener mi experiencia, porque eso es de Dios, ahí es donde empieza a hacer ruido. bueno, pero la historia, por ejemplo, la historia de Job, como decía el profe, nosotros vemos, creo que hablaba también el tema de los amigos, ¿no? De las actitudes que tuvieron con él, pero muchos utilizan la historia de Job para decir, viste que Dios permite que vos sufras para que aprendas, o deja que en esta imagen del diablo, de Satanás, eh, no te mate, pero te zarandee muy bien. Y así muchas frases, ¿no? Hay una frase muy, muy puesta en el ámbito cristiano evangélico que es aquellas personas, por ejemplo, que están empezando a involucrarse en servir a Dios en algún área y te dicen, ahora agarrate, porque donde empezaste a servir, viene el enemigo, esa frase, y empieza... Y yo siempre les digo, estás sirviendo a Dios, o sea, no hay nada más hermoso que eso en lo que hagas. O sea, deja que Dios se encargue del enemigo en todo caso. Pero ese temor de que, uy, ahora, claro, empecé a servir, ¿no? O empecé a tomar decisiones, o empecé a ir a la iglesia y todo se va a volver en contra. Son frases tan aterradoras en algún sentido, ¿no? ujú, sí, este, y, y- y- y, digamos, uno siempre apela al contexto del texto, ¿no? Pero este, no creen que nos ayuda demasiado a tener una visión diferente. Hay algunas cosas que son interesantes, es decir, este, el sufrimiento y la obediencia, uno lo entiende como una disciplina. ¿Se escucha ahí? Pues se me puso, ¿sí? Y la obediencia uno lo entiende como una disciplina rígida. En realidad, la obediencia me gusta mucho pensarlo como lo expresa o el sentido que tiene el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la voz de Dios, escuchar el Espíritu, digamos, ¿no? Este, las situaciones de vida
donde no estamos exentos de los padecimientos, digo, en ningún lado en la Biblia estamos exentos del padecimiento, no existe lo pueden predicar, pero no existe, te lo pueden decir, pero no está sostenido desde el proyecto de Dios. Decía, la obediencia o el padecimiento nos ayuda muchas veces a comprender cuestiones de la vida que no podríamos mirarla de otra manera. Terminan siendo buenos docentes, no porque estemos anhelando tener sufrimiento, como decía al principio, sino porque hemos podido atravesar esos sufrimientos y nos ayudaron a ver cosas que de otra manera no nos daríamos cuenta. Una crisis nos ayuda a visualizar cosas que de otra manera no tendríamos en cuenta. No porque, no porque queremos negar eso otro, sino porque la crisis nos abre a una posibilidad que antes no necesitamos abrir. Por la crisis estamos abiertos. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Uno tiene que no buscar sufrimiento, pero cuando viene, no verlo como un enemigo, sino verlo como un aliado para ayudarnos a crecer en discernir mejor los tiempos de Dios o la voz de Dios en medio de los tiempos, para decirlo más preciso. Y uno podría decir que algo parecido le pasó en este Jesús humano y divino a la vez, ¿sí? Las situaciones que vivió no fueron todas agradables, pero eso le ayudaba a afirmar mejor el ministerio y el propósito de hablar y compartir el reino de Dios y su justicia, las buenas nuevas que él venía a proclamar y que Isaías lo había profetizado y que él lo leyó como palabra para él en ese momento en la sinagoga cuando comenzaba el ministerio. Es decir, este año favorable de Dios, estas buenas noticias a los pobres que él venía a compartir, que él vino a compartir, ¿sí? No estuvo exento de padecimiento, no porque Dios quería que estoy sufriendo, no estuvo exento de sufrimiento, de maltratos, sino que justamente para vivir profundamente ese mandato de Dios o ese llamado de Dios o esa voluntad de Dios, tuvo que enfrentar situaciones que sabía que iba a padecer. Y a veces en la vida uno sabe también que para compartir y luchar por ciertas cuestiones, tiene que atreverse a saber que no todo le va a ser fácil y que va a tener momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, pero que esas son las cosas que uno tiene que poder enfrentar solo en forma conjunta, ¿sí? Para poder mostrar algo mejor que tiene que ver con esta experiencia de un reino de justicia, de esperanza, de fe, de amor. Digo, esto de aprender obediencia no tiene que ver en sí con que necesito el sufrimiento para aprender obediencia, sino que producto de ser fiel al llamado de mostrar el tiempo de Dios, el tiempo agradable de Dios para la humanidad, nos lleva a enfrentar situaciones que producen en nosotros adversidades, aflicciones y sufrimiento. ¿Cómo lo ven? Controversial también. Fabián, ¿me dejas? En Sí, este momento estamos acompañando con mi señora a una mamá que le mataron la hija a principio de año, el 1 de enero, para peor. Y algo que nos pasó a nosotros y a la señora, obviamente, también, es recién por pasar esta experiencia, porque fue alumna de mi señora, la chica, pasar esta experiencia, nosotros empezamos a valorar el sufrimiento de esas personas que tienen una muerte así por crimen en su familia. Esta experiencia de tener un ser cercano que nos hace poner en el centro, y entonces esta señora, por ejemplo,
aparte de hacer las marchas para reclamar sobre su hija, empezó a decir, yo también tengo que acompañar a otras madres. O sea, creo que también va esa parte de que cuando uno sufre, aprende ese aspecto, por lo menos en esta experiencia, ¿no? De empezar a ver que otro también la está pasando mal y que a veces cuando a nosotros no nos pasa eso, no miramos para otro lado, es decir, no nos llama la atención siquiera, ¿no? Bueno, nos pasó eso en esta experiencia, digamos, con esta, que ya hace 9 meses que estamos viviendo, ¿no? Claro, no, digamos, te hace visibilizar algo que quizás no estaba sensibilizado, no porque eras insensible, sino porque el acercarte a ciertas situaciones nos genera un sentido de empatía que no habíamos desarrollado o no estaba dentro de las vivencias que habíamos tenido, digamos, ¿no? Em, bien. Digo, el tema del sufrimiento es un tema incómodo para el cristiano, justamente por este planteo que hacía Schipani, ¿sí? Si Dios es todopoderoso, porque hay sufrimiento, ¿sí? Este, que de alguna manera este, es una pregunta que muchas veces vuelve a salir, digamos, ¿no? Si Dios es Dios y es todopoderoso, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué pasa lo que pasa en medio de este mundo? Sandra, Hola compañero, buenas noches. ¿cómo No, estás? para compartir una situación que estamos pasando, bueno, en la comunidad estudiantil allá donde trabajo. Desde el principio de año, un alumno fue diagnosticado con cáncer y está cada vez más avanzado, ¿no? Entonces, ayer tuvimos una reunión con los profesores, los cuerpos docentes que estaba interesado en saber activos. Entonces, como que nos Ujú, sentó una ronda, ¿no? Nos llamó a todos para conversar sobre la situación y qué estrategia usar para dar la noticia a los niños, ¿no? Porque su cáncer está tan avanzado, puede ser a cualquier momento, puede ser hoy, mañana, no sabemos. Y a su vez, en el mismo salón del niño que está con cáncer, la maestra que ya venía hace 2 años, linda noticia que, bueno, su cáncer había sido como que se sanó, ¿no? El tumor como que no, ya no ujú, lo tiene. Y es ella la maestra de este niño que está, bueno, sus últimos, supuestamente pasando por sus últimos tiempos, sus últimos días. Y no saben lo duro que está siendo para nosotros desde pastoral acompañar la situación con los compañeros, ¿no? Porque como dijeron recién, porque ven nosotros los agentes de pastoral como la presencia de Dios y muchas veces ven, buscan en nosotros respuesta que no la tenemos tampoco. Y ayer fue muy dura esa reunión, pero a su vez fue muy linda porque, bueno, el pastor capellán, el final de cuando nos comentó sobre la situación del niño y la estrategia que vamos a usar, invitó a todos a, bueno, a extender sus manos, tener presente al niño desde su espiritualidad. Y hace un ratito me mandó, antes de arrancar la clase, me mandó un mensajito la maestra como agradeciendo ese gesto de libertad de expresión desde la espiritualidad, como que sintieron una alegría y una tibieza linda desde el colegio también, esa posibilidad de que cada uno pueda expresar su dolor desde su espiritualidad también, ¿no? No encerrar a Dios en una religión. ujú. Pero está siendo difícil. Yo, el texto ese de dimensiones del cuidado pastoral, la primera parte, como estoy tratando de leer todo lo que pueda porque nos está interpelando a todos en este momento, ¿no? Eso de la crisis, del sufrimiento, de la búsqueda de respuesta que de verdad uno tiene. Y me Ujú. dejó con mucha paz el texto
esa lectura de Hugo Santos en la palabra de Stanner que decía, bueno, nosotros no tenemos no estamos para dar respuesta, ¿no? Pero sin ayudar a levantar esos retazos de esperanza, un pedacito de esperanza y desde ahí buscar avivar la esperanza. Así que bueno, les cuento esto que estamos pasando por esa situación. Bastante triste, pero bueno. Y ahí nuevamente digo, en mis preferencias, yo prefiero un Dios amoroso, que me sepa acompañar en esos momentos y que me dé la capacidad para acompañar en esos momentos, que meramente alguien que mágicamente solucione todos los problemas. Porque creo, verdaderamente creo, que nuestra mejor construcción, ¿sí?, está del lado del amor. Y que lo mejor que hace Dios es mostrarnos ese amor. Y en eso hay testimonio bíblico hasta la misma presencia de Jesús en la cruz, ¿sí? Donde lo que me muestra en esa compañía tierna, amorosa, es justamente su amor. Ese amor es el que me hace, el que me transmite para mi vida y me ayuda a transmitir a otros. Permítame una experiencia de este año, una gente que conozco, que valoro, quiero. Es una iglesia de las grandes, acá de Rosario, pentecostales, muy grande. Pero yo conozco al pastor, son gente que yo aprecio, que quiero, digamos. No tengo una relación diaria, pero sí tengo un contacto de aprecio con ellos. Y eh, la esposa de uno de los líderes allí, hace un par de años contrajo un cáncer y bueno, desde ese momento, una chica de 38, 39 años, la congregación, como era gente muy querida en esa congregación, oraban por ella muchísimo. Y en el último tiempo, que ella estaba internada, hacían como en la vereda, en la calle, reuniones de oración y de adoración, convencido de que todo esto iba a ser como una gran señal de Dios para Rosario, digamos, ¿no? Que ella se iba a curar y que iba a ser un gran testimonio. Me acuerdo un domingo en la mañana, eh, la iglesia estaba orando, la iglesia de esta chica, digamos, iglesia pentecostal, Santuario de Fe se llama, estaba orando profundamente por ella, muy conmovida, se lo escuchaba. Justo cuando iba hacia la iglesia, yo puse la radio, yo tiene una transmisión en vivo en radio, y la escuchaba, y, y trágicamente esa misma noche la chica muere. Esto fue hace pocos meses atrás. Y ahí, una y otra vez, digo, ¿cómo se levanta ahora la gente que estaba plenamente confiada de que todo esto iba a ser para la gloria de Dios, ¿no? Porque su oración estaba enmarcada casi, te diría, en la historia de Lázaro, digamos, ¿no? Por una experiencia que tengo con mi esposa, con Marcela, para hacer una breve en 10 segundos, ella contrajo una enfermedad que le vino en 15 días y quedó paralizada del ombligo hacia abajo. Hoy está en silla de ruedas y hemos orado mucho, no solamente como familia, como iglesia local, sino aún por fuera de la iglesia y en la iglesia nacional, inclusive, bueno, mucha gente estuvo orando y siempre hubo
leves mejoras, pero nunca lo que anhelábamos, ¿no? Es decir, que se levantara a caminar y corriera. Esa era en algún momento mi oración. Comprender, en mi caso, lo que es la diferencia entre la fe y la confianza. Es experiencia, no es dogma. La experiencia es una vivencia que uno, el que escucha no lo tiene que tomar, esto es así, sino que tiene que poder confrontarla con su propia experiencia y vivirla, ¿sí? No es dogma, ¿sí? Lo que estoy por decir, o lo que voy contando, porque es una experiencia, ¿se entiende? Es decir, eh, eh, y yo insisto mucho porque desde la mirada pastoral, y esta materia está dentro del marco pastoral, la mirada pastoral tiene que tener una flexibilidad mayor que la teología, porque nos encontramos con la gente que sufre, que vive, que transpira, que llora, ¿sí? Que se amarga, que se levanta, que lucha, ¿sí? Entonces tiene que tener otra flexibilidad, no porque flexibilicemos todo, sino porque tiene que tener otra manera de acercarnos y otra manera de mirarnos a nosotros mismos con esa misma pastoral de gracia amorosa de Dios. Y digo este tema de la fe y de la confianza, porque la fe realmente tiene que ser algo vivo que pueda creer en estos atributos todopoderosos de Dios. Pero la confianza nos tiene que hacer llegar a este Dios todo amoroso, ¿sí? La fe puede creer que este Dios puede hacerlo, pero la confianza es saber que Dios está con nosotros de todas maneras. Y la confianza se sostiene mucho más en el amor. Digo, el gesto de mayor confianza que uno puede notar en la vida humana, o que yo puedo visualizar en la vida humana, es cuando una madre le da el pecho a su hijo o a su hija, y hay una mirada todavía de ese recién nacido que se contagia, y hay como un descanso de ese bebé sobre ese pecho de la madre amamantando, como que pase lo que pase, no hay ningún problema, yo estoy donde tengo que estar. Eso es confianza para mí, ¿sí? Pase lo que pase, sí estoy en el mejor lugar, digamos, ¿no? No sé si el bebé dice eso, pero digo, es el juego de imaginación que uno se recrea al ver esa imagen del bebé con su madre. Y creo que parte de la historia del caminar con Dios, ¿sí? Es mantener esta fe que Dios puede hacer todas las cosas. Como dice la palabra, mucho más de lo que imaginamos. Pero que sobre todas las cosas podamos confiar, porque allí va a estar su amor sosteniendo y transformando nuestra vida. No porque sucedan las cosas que nosotros quisiéramos que sucedan, sino porque Él está en todo momento sosteniendo nuestra vida para que sigamos caminando. Y atravesar la adversidad con este gesto de fe y confianza nos abre a mantener viva la esperanza. Y seguramente ustedes han atravesado, como decía al principio, un montón de crisis. Es bueno revisar esas crisis, no para quedarnos en el dolor de la crisis, sino para seguir teniendo aprendizaje que quizás de otra manera no hubiésemos buscado, pero ya que nos pasaron, seamos sabios y aprendamos de estas crisis que hemos vivido. Y revisen esas crisis delante de Dios. Y seguramente hay cosas que van a ayudarnos a seguir creciendo, no creciendo para imponer a otros la voluntad de Dios, sino creciendo en este Dios amoroso para compartir con otros la vida plena de Jesús. Tenía para trabajar sobre el tema de la culpa, el miedo y la amargura, pero me parece que se va a extender demasiado, y como grandes obstáculos de nuestra crisis, pero
pero creo que la conversación como se fue dando hoy, y este es insisto, que uno abre un juego, y si no hay participación, uno puede hablar mucho más, pero si hay participación como la linda que tuvieron ustedes, se construyen otras cosas que uno no sabe por dónde va a salir, pero me parece que terminan siendo más ricas que solamente escuchar a alguien. Digo, no, ni mejor ni peor forma de hacer docencia que otra. Digo, me parece que termina siendo más rica a la hora de pensar la vida de nuestro desarrollo personal y de nuestra fe en en nuestro trayecto y compartirla con los demás. No sé si alguien quisiera decir algo más, si no, una cosita más y propongo un cierre. Cuéntenme en sensaciones entonces para cerrar. No de esto último, sino sensaciones de esta clase. Sensaciones, es decir, percepciones, no es que algo muy racional, sino esto que uno no sabe cómo ponerlo en palabra, pero bueno, esto, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a hablar desde lo racional, ¿sí? No nos han enseñado a hablar desde nuestras sensaciones y percepciones que también tienen algo para decir. Cuénteme algo de eso y con eso vamos cerrando. De lo que hemos conversado, charlado, revisado A hoy. mí me venía esa sensación de muchas veces en las crisis ser egoísta. Me venía eso, pensar en ese sentimiento egoísta. Ujú. Gracias por decirlo, Patri. Yo, de alguna manera me resonaba una frase que vos usaste en la entrevista, palabra más, palabra menos, pero decía que algo así como que en el tiempo de acompañar, nuestra tarea no es llenar la razón de certezas, sino el corazón de esperanzas. Y me parece que muchas veces, digo, por lo menos como lo siento yo, es como que si esto que hablaba del comienzo, ¿no? Si nos tocan la imagen de Dios es como que se nos descalabra todo. Y creo que Jesús nos invita más a una experiencia de Dios que a una doctrina o dogma sobre Dios. Como que algo más relacional, más vivencial, y todos los ejemplos que ponía tenían que ver con eso, no porque uno los tuviera que considerar así, pero sí por esta cuestión de relación, de verlo como un padre, como el que está en los momentos que sufre, con él que aunque se sintió abandonado fue capaz de en el último momento decir, te encomiendo mi espíritu, o sea, y me parece que, digo, por lo menos yo lo sentí así en esta clase, ¿no? Fue más que teoría, fue vivencia, y para mí eso es mucho más rico que lo que, no digo que no contribuya a lo que uno puede leer o lo que puede escuchar, obviamente enriquece, pero tiene lo rico de poder sentir la presencia de Dios más allá de la teoría, ¿no? Muy bueno, gracias. Gracias por compartir, David. ¿Alguien más quisiera compartir sus sensaciones? Cerramos por acá, si les parece. Esto de compartir sensaciones y solamente les cuento, hubo una maestría que hice en una universidad pública de acá de Rosario, un docente que no sé la cantidad de libros que ha leído, la cantidad de cosas que sabe, ya de 70 y pico de años. eh, Cuando uno dice un maestro, bueno, todo el sentido de esa palabra, ¿no?
tiene una manera de expresar su conocimiento y su clase que en realidad siempre te está invitando a no solamente pensar, sino a jugar con la emoción en lo que uno va diciendo. Pero no desde una manipulación de la emoción, sino poner en juego la emoción porque es parte de la vida misma humana, digamos, ¿no? Y en el grupo que estaba estudiando, sabían que era pastor, entonces a veces también compartía cosas que tenían que ver con la fe, lo cual era altamente escuchado y valorado, porque no es que había una categoría de discurso más amplia que la otra, si el discurso racional es más que el emocional o más que el espiritual, sino que en este complemento había una riqueza única. Bueno, el juego que trato de emular en estas clases, con todas las deficiencias de mi aprendizaje y de mi transmisión, es esto, que pongamos en juego nuestro cuerpo, nuestro razonamiento, nuestra emoción, nuestro espíritu, para que aun cuando estemos mediados por una pantalla, sintamos esa cercanía de que estamos construyendo algo juntos, que cada uno luego le va a sacar el modelo más para uno, pero que de alguna manera ha sido como una cuestión que hemos ido colaborando entre todos y todas. Gente, un gustazo haber estado con ustedes. Si Dios quiere, nos estamos viendo el martes que viene. Cariños, bendiciones. Gracias, profe. Muchas gracias, Buenas Fabián. noches a todos. Profe. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Gracias, chao. Chau, chau.